Muy buenos días. Hoy, en el día 217, leeremos los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Jeremías. Comencemos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentiras, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incenciando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: Librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar no oíste, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice asilo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Obran ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto:
esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Hinnom, como para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle de hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Ahora leeremos el capítulo 8. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán escogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que queda de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve el camino, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay nombre que se arrepienta de su mal. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Y aquí que aborrecieron la palabra, qué sabiduría tienen. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les ha dado pasará de ellos. Y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados, reunidos, y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella.
Porque aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí que voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. No está Jehová en Sión, no está en ella su rey. ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico, porque pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Ahora leeremos el capítulo 9. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros y congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada en las lenguas de ellos, engaño hablan, con su boca dice paz a su amigo, dentro de sí ponen sus acechanzas. No les he de castigar por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén en un montón de ruinas floradas, de chacales, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto y a quien habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no quedar quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les haré a comer, les daré a comer ajenjo y les daré a comer aguas de ajeno y los esparciré entre las naciones y que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan y buscad hábiles en su oficio, y desen prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse de nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas, porque de Sión fue oída voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabras de Jehová, y vuestro oído recibid la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, por amor
los cuerpos, habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia a la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, que en todo, que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos sobre estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 217, que lo leímos hace poco, el Señor allí nos enseña los secretos para la verdadera bendición, entendiendo primero que la verdadera bendición consiste en tener a Dios. Y es allí donde Dios nos dice, ¿tú me quieres tener? Bueno, te voy a dar unos consejos. El primero es enderezar nuestro camino. Y eso lo vemos en el versículo 3 que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Dios quiere que usted y yo enderecemos nuestros caminos, que vamos a Él y le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que reconozcamos que tenemos unos caminos torcidos, a menos que Dios actúe en nosotros. En el versículo 4 nos invitan a buscar a Dios a nuestra manera. El versículo 4 dice, no fíes en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. A muchas personas dicen, no, es que yo hice esto para Dios, es que esta imagen yo la uso para buscar a Dios, Él conoce mi corazón, pero acá dice la Biblia, no te fíes de ello. Aquí nos dice la Biblia, no lo hagas. Aquí nos dice la Biblia, cuídate. Cuídate de buscar a Dios a la manera de Dios que está en la palabra y no a nuestra manera. ¿Cómo desea Dios que nosotros le sigamos de corazón? Y eso lo vemos en el versículo 5 al 7 que dice, pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia, mire, Dios quiere guiarnos, Dios quiere que le sigamos, Dios quiere que andemos en sus caminos, pero para eso Él necesita que nosotros nos dejemos guiar. Para eso Él necesita que nosotros vengamos a Él, porque Él merece todo de nosotros, y lo vemos en el versículo 12, que dice así, he aquí que también es cueva de ladrones, delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Por qué? Porque ellos habían cambiado la gloria, la presencia de Dios, por un lugar donde en lugar de buscar la presencia de Dios, vendían, compraban y vendían. Y es allí donde Dios les dice que le den su corazón, que le den su todo, que no le demos parte. Y Dios quiere enseñarnos que serle infiel a Él no es bueno porque traerá desgracia. Y la desgracia no es para Dios, es para nosotros mismos. Por eso este versículo 18 al 19 dice así, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan el fuego y dice, me provocaréis ellos a ira, dice Jehová, no, no, no obran más bien ellos mismos su propia confusión. ¿Cuántas personas piensan que están hiriendo el corazón de Dios por lo que pecan? Y la verdad es que nos estamos haciendo mal a nosotros mismos. Cuidado con ser rechazado por tu rechazo. ¿Cómo así? Mire lo que dice el versículo 29. Dios nos puede rechazar porque nosotros le hemos rechazado a Él. El versículo 29 dice así, corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira, que es esa generación que no quiso escuchar a Dios y no quiso obedecer a Dios, por lo tanto Dios le rechazará. En el capítulo 8 podemos ver que por la naturaleza pecaminosa de nosotros, nuestros labios están contaminados. Eso lo vemos en el versículo 6, que dice así,
Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay quien se arrepienta de su mal. Nuestros pecados están contaminados. Tenemos dificultad para rendirnos, eso lo vemos en el versículo 7 que dice, aunque la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y las grullas y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Es decir, muchas personas tienen dificultades para rendirse a Dios, para reconocer su grandeza, para alabarlo. Rechazamos a veces la palabra de Dios, como lo dice el versículo 9, que dice así, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí aborrecieron la palabra de Jehová. Y dicen que sabiduría es esta. Dios quiere que nosotros amemos y honremos la palabra. Y allí vemos que por la naturaleza pecaminosa también hay envidia y avaricia en el corazón. Y eso lo vemos en el versículo 10, que dice así, porque el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz y no hay paz. Qué triste es que muchas veces en lugar de confrontar a otro, de soltar a otro, le decimos no, tranquilo, no, Dios te bendiga, no, Dios te va a ayudar, cuando no es así, cuando lo que está viendo la persona son las consecuencias del pecado. Y en el capítulo 9 vemos el lamento de ayer y de hoy. Este lamento que vemos acá en el capítulo 9 es un lamento de ese tiempo. Sin embargo, si lo leemos es como si lo hubiese sido escrito para este tiempo. Y vemos que se lamenta Dios, que ellos no se fortalecieron para la verdad. Y eso lo vemos en el versículo 3 que dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco que no, perdón, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad. ¿Qué estás haciendo tú para fortalecerte para la verdad? Hoy en día es fácil mentir y todo el mundo lo hace. Y muchas veces por eso no nos fortalecemos para la verdad. Y caemos en el segundo lamento, que es que cada uno engañaba a su compañero. Cada uno engañaba al que seguía, eso lo vemos en el versículo 4. Se acostumbraron a la mentira porque odiaron la verdad. Y eso lo vemos en el versículo 6. Se ocuparon de actuar perversamente, como lo vemos en el versículo 6. Y por último, lo que sucedió es que se alababan en el conocimiento humano, más no en Dios. Cuando acá la Biblia nos dice que el que se hubiera dado a alabar, alabe a Cristo. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Te estás fortaleciendo en la verdad o te estás acostumbrando a las mentiras? ¿Buscas la sabiduría humana o la que viene de conocer a Dios? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.